All right. Okay, we are going to start in this moment. So as I told you yesterday, the idea of today is that we are going to do a review of the main topics that we learned in the first and second level. Okay. So in the first level, the most important topic that we saw was the present continuous with the WH question. And the most important topic of this second level is the simple present. So today we are going to learn how to know when to use present continuous or when to use simple present, right? So this is what we are going to do basically today. So if you have any question, please let me know. Ask me, teacher, I don't understand, whatever. But please let me know, okay? Entonces, como les dije, ahorita vamos a ver la diferencia. Ok, vamos a ver la diferencia del presente, de cómo utilizar el presente simple, cuándo utilizar el presente simple y cuándo utilizar el presente continuo, que es lo que más se les dificulta al principio a la gente cuando estamos viendo todo este tipo de tiempos. Es para que estén muy atentos. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. ¿Listo? Entonces, para esto lo que voy a hacer es, voy a explicarles rápidamente, bueno, voy a hacer un ejemplo con cada uno. Les voy a mostrar una tablita. A ver, esperen un segundo. Vamos a compartir la pantalla. Okay, good afternoon, Angela. Okay, we are going to start in this moment. Okay, in this moment we are in Word. Yes, we are in Word in this moment. Here we have an example, a clear example of the present continuous and the simple present. Remember this, take this into account. When we are talking about the present continuous is when we are speaking about the things that we are doing in this moment. In Spanish, it is comiendo, estoy enseñando. So remember, this is the present continuous, the things that we are doing in this moment, right? And simple present is about the things that we are not doing in this moment, but the things that we usually do, right? For example, yo estoy estudiando inglés, yo estudio inglés. Tú estás viviendo en Vélez, tú vives en Vélez. Ella está bailando salsa, ella baila salsa. So I mean, here I can say on Mondays, on Tuesday, it's not necessary in this moment. And here is necessary to say that we are talking about now or whatever, yeah? So, now the negative. The negative. So, yo estoy estudiando, okay, yo no estoy estudiando inglés. I am not studying English. Tú no estás viviendo en Vélez. You are not living in Vélez. Now, simple present. I don't study English. You don't live in Vélez, right? This is the way that we do both. So we are going to do an example. Vamos a hacer un ejemplo con los dos tiempos. How do you say, nosotros estamos caminando en el parque? We walking in the park. Great. We are, yeah, walking in the park. Yeah, we are walking in the park. How? Let's say now, ahora. No, this present continuous normally goes with now, in this moment. ¿Cómo hacemos para identificar cuando estamos hablando de presente continuo, presente simple? Eso es fundamental. Cuando tenemos complementos como now, que significa ahora, in this moment, que significa en este momento, right now, que significa ahora mismo, at the moment, que significa en el momento. Entonces tenemos now, ahora, in this moment, en este momento, right now, ahora mismo, at the moment, en el momento. Now, how do you say, nosotros caminamos en el parque los lunes? We work in the park in the Monday. Yeah, on Mondays, digamos los lunes. Very good. So look at the difference. Wait a minute. All right. Nosotros caminamos en el parque. Nosotros estamos caminando. Entonces siempre tengan en cuenta eso. El presente continuo es para hablar de las cosas que terminan, los verbos terminan en ando, endo, estoy caminando, trabajando, enseñando, y tiene que ir con el ing, y tiene que ir con el verbo to be. En el caso del presente simple son las cosas que hacemos rutinariamente, no necesariamente que en este momento, sino cosas que hacemos los lunes, los martes, los miércoles, sí, normalmente. Yo les dije que esto es un complemento rutinario para este presente continuo, y para el presente simple, para saber cuándo estamos hablando de presente simple, es cuando diga, por ejemplo,
on y un día, los lunes, los martes, los miércoles, o cuando diga, por ejemplo, every day, todos los días, no sé, in the morning, en la mañana, in the afternoon, o sea, cuando no estamos hablando de cosas que estamos haciendo en este momento, estamos hablando del presente simple. Son cosas que hacemos rutinariamente. ¿Listo? Okay, now look at the questions. So remember, for questions, for the present continuous, we put the verb to be at the beginning. For example, you are living in Vélez. ¿Estás viviendo en Vélez? ¿Estás viviendo en Vélez? Are you living in Vélez? Él está trabajando en una compañía. He's working in a company. ¿Está él trabajando en una compañía? Is he working in a company? Ángela, ¿tienes alguna pregunta? Ay, qué pena, es que me conecté un poquito tarde porque estaba mi internet un poco lento. Quedé un poquito perdida y yo sí en eso he tenido como algo de duda. Okay. Cuando usamos el presente, de pronto ya lo explico, qué pena, profe. Tranquila. Cuando usamos el presente continuo y cuando se utiliza el presente simple. Ok, listo, precisamente, listo. El presente continuo, recordemos que son para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Sí, si yo te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viviendo en Vélez? ¿Estás estudiando inglés? Todo lo que termine en ando, endo, estamos hablando del presente continuo y tiene que ir el verbo con el ing y con el verbo to be. Si ya no te quiero preguntar a ti que si estás viviendo en este momento en Vélez, sino tú vives en Vélez, tú juegas los lunes, los martes, o sea, acciones que haces rutinariamente, no en el momento, ahí estamos hablando de presente simple. Esa es la forma de saber cuando estamos hablando de presente simple y de presente continuo. Entonces, precisamente estamos haciendo aquí la parte de las preguntas. Que, por ejemplo, bueno, estamos en la parte de las preguntas. Aquí, bueno, el gato está tomando leche. ¿Está el gato tomando leche? Is the cat drinking milk? So we put the verb to be at the beginning. Colocamos el is para hacer preguntas. Entonces, bueno, antes de esto, ¿alguien tiene alguna duda de, digamos, de formar estructuras en presente continuo? O digamos en presente simple. Bueno, una cosa es decir, ¿estás viviendo en Vélez? Y otra cosa es decir, ¿tú vives en Vélez? Una cosa es decir, ¿están ellos corriendo ahora? Otra cosa es decir, ¿ellos corren en las mañanas? ¿Sí? Si se dan cuenta, esas son acciones que hacemos rutinariamente y esto sí es cosas que estamos haciendo en el momento. Entonces, ya hemos hecho dos oraciones acá. Bueno, hemos dicho, nosotros estamos caminando en el parque. Vamos a quitar estas de acá para que no nos queden. How do you say nosotros no estamos caminando en el parque? Como dijimos, nosotros no estamos caminando en el parque. We are not the walking park. The walking in the park. Digamos, ahora, now, vamos a dejarlo acá. Ahora, nosotros estamos caminando en el parque, nosotros no estamos caminando. ¿Sí? A veces yo siempre les hago la pregunta, no sé, pregúnteme cómo es, estás trabajando, estás viviendo. Siempre que el verbo termine en ando, viviendo, jugando, ya saben que tiene que ser con ing y con el verbo to be. Aquí, por ejemplo, how do you say, ¿estamos nosotros caminando en el parque? How do you ask the question? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Estamos nosotros caminando? Are we Uh-huh. walking in the park now? We're in the park now. Entonces, vea, nosotros estamos caminando, afirmación, nosotros no estamos caminando, negación, estamos nosotros caminando. Antes de saber la diferencia, debemos siempre pues saber cómo hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Si no, pues igual les voy a compartir esa tablita para que cada vez que quieran hacer una pregunta, me se den cuenta que empieza con el are you en presente continuo. Afirmación, pues va primero el sujeto. Bueno, ahora tenemos acá, we walk in the park on Mondays. Nosotros caminamos en el parque los lunes. How do you say nosotros no caminamos en el parque? We are not. Ok. Pero entonces recuerden que, como no le estoy diciendo, no estamos hablando de caminando, entonces vamos a darnos a la tabla de negaciones. Entonces, nosotros no estamos caminando, ya no estamos hablando de presente continuo, sino de presente simple, ¿cierto? Entonces, ¿cómo negamos I nosotros? am no walking.
No, pero recuerden que, bueno, no estamos hablando de presente continuo ya, ¿cierto? Porque estas que hicimos acá fueron de presente continuo. Es decir, que terminaban en ing y teníamos el verbo to be. Ahora estamos hablando de esta tablita de acá, de la derecha. Esta de acá. Y vamos a hacer una negación. ¿Cómo negamos? Para decir, nosotros no caminamos. Vean aquí. We don't y va el verbo. ¿Cierto? Va el verbo que sería, en este caso sería we don't walk. We don't walk in the park, right? Ahora vamos a preguntar. ¿Nosotros caminamos? Seguimos en presente simple. Entonces nos vamos a la tabla de aquí de cómo hacer preguntas en presente simple. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Nosotros caminamos? En pregunta. Do you Ajá. walk Do we walk in the park. in the park? Exacto. Entonces, vea, esto es un ejemplo claro de presente continuo. Nosotros estamos caminando. Vea, una cosa es preguntar, ¿nosotros caminamos en el parque? Y otra cosa es preguntar, ¿estamos nosotros caminando en el parque? Si yo dije caminando, tiene que ir el verbo con el ing y tiene que preguntar con are. Si yo no estoy preguntando que si estamos nosotros caminando, sino nosotros caminamos en el parque, va en presente simple, o sea, utilizamos el do y el verbo va normal. Let's do another example. How do you say, Ángela está aprendiendo inglés? Angela is ¿Mm? Learning learning English. Entonces, antes de hacer una frase, ¿qué es lo que debemos hacer? Identificar si estamos hablando de presente continuo o presente simple. Como yo les dije, Ángela está caminando. Recuerden, siempre que el verbo suene en ando, endo, caminando, estamos hablando de presente continuo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocarle el ing al verbo y colocar el am o el are, pues dependiendo de la persona. Ok, entonces tenemos acá. Ángela está caminando, que está aprendiendo inglés. Ahora, como decimos, Ángela aprende inglés todos los días. Angela Ajá. Learn English learn ¿Qué nos every day. Very good. Every day. ¿Qué nos faltó aquí en la frase? every day. Is proper? Angela is no. No, entonces, bueno, Learn. Angela learns English every learns. day. Entonces, bueno, ya identificamos, en esta ya identificamos que estamos hablando de presente simple, ya no estamos hablando de presente continuo. Entonces nos vamos a la tablita de afirmaciones, de esta de acá, que son las afirmaciones. ¿Qué pasa? Aquí solo necesitamos el sujeto y el verbo, pero cuando estamos hablando de ella, de él o de esto, le ponemos una S al verbo, ¿sí se acuerdan? Una S al verbo, solo cuando estamos afirmando. Entonces, vean la diferencia entre presente continuo y presente simple. Ángela está aprendiendo, Ángela aprende inglés, every day. Para pronunciar esta palabra hay muchos que la pronuncian como every, pero es como si está ahí no estuviera. Every day. Listo. Ahora, Ángela no está aprendiendo inglés. Angela is not Not learning English. learning English. Listo. Ahora, Ángela no aprende inglés. No. Entonces, ya en presente simple. Ángela no aprende inglés. ¿Cómo sería? Dicho sería casi lo mismo. Angela is not. No, Angela doesn't. Doesn't, exacto. Entonces, recordemos, nos vamos a negar. Como ya no estamos hablando de presente continuo, porque ya no es que está aprendiendo, sino Ángela no aprende. O sea, Ángela no aprende, que sería el verbo. Entonces, recordemos que estos tres se niegan, ella, él y esto se niegan con doesn't y el resto con don't. Entonces tenemos Ángela doesn't learn English
every day. La diferencia entre decir, Ángela no está aprendiendo. Y aquí, Ángela no aprende. Siempre que queramos decir, no, Ángela no aprende. Ángela no trabaja. Ángela doesn't work. Ángela no juega. Ángela doesn't play. Sí, bueno. Entonces, en este caso, learn. Y no lleva la S porque estamos preguntando, ¿no? Listo, ya tenemos, Ángela está aprendiendo inglés, Ángela no está aprendiendo inglés. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Está Ángela aprendiendo inglés? Is Angela learning English? Yes, very good. Is Ángela learning English? ¿Por qué no me preguntaste con el das? Porque estamos en presente continuo. Exacto, como estamos aquí, como yo le dije, está ella aprendiendo. Entonces nos vamos a la tablita de acá, de aprendiendo, entonces estamos hablando de presente continuo. Entonces debemos preguntar no con el das, sino con el is. Está ella aprendiendo. Ahora, si ya no quiero preguntar que si está Ángela aprendiendo inglés, sino quiero preguntar, ¿Ángela aprende inglés? ¿Cómo sería? Does Angela Ángela learn learn Learns. English. ¿Lleva la S o no lleva la S? Escuché la Sí, S. lleva la S. Recordemos que la S solo va en afirmaciones. Cuando estamos en negativas y en preguntas, el verbo va normal. Entonces, digamos, aquí nos vamos a la pregunta. Vean, si se dan cuenta, en las preguntas, el verbo va normal. En las negaciones, el verbo va normal. Solo cuando estamos afirmando es que le ponemos la S al verbo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vea, ese es un ejemplo claro. Estos cuatro son ejemplos claros, esos cuatro que acabamos de hacer ahí. Bueno, vamos a mostrar estos tres de acá. Esto es presente continuo, afirmación, negación, pregunta. Esto es presente simple, afirmación, negación, pregunta. Now we are going to answer them. Ahora vamos a responderla. Is Angela learning English? ¿Está Ángela aprendiendo inglés? How do you answer the affirmative? yes, please? Yes, she's Ajá. Yes, learning she learning English. Me preguntó con ING, respondo con ING. ¿Está ella aprendiendo? And no, she's not or she isn't learning English, right? Learning English. Now, does Angela learn English? Let's say every day. How do you answer the affirmative? ¿Cómo responderíamos la afirmativa? Yes, she does. Ah, bueno, hay otra forma de que todavía yo les había dicho la vez pasada, que no se las quería decir todavía, que era lo de la forma corta, ¿no? Bueno, yo les di un adelanto. Yo puedo decir yes, she does, y no digo nada más. Esa es la forma corta, pero estamos, digamos, en este momento viendo la forma larga. ¿Cómo sería? Sí, ella aprende inglés. ¿Cómo sería esa? Yes, she learn Learns English every day, ¿cierto? Aquí sí le ponemos la S, ¿por qué? Porque estamos afirmando. English every day. Negative. Aquí ya recuerden que hay muchos que ponen aquí como yes, she's, no. Si no me está preguntando con el verbo to, con presente continuo, ya no utilizo ni el is, ni el ing, ni nada de eso. Solo el sujeto y el verbo. Sí, ella aprende. Aquí le pongo la S porque estamos hablando de tercera persona. Negative. No, she doesn't learn Learn English every day. El verbo anormal ya no lleva la S. Aquí hay muchos que niegan con isn't o is not. Pero aquí recuerden que en presente simple se niega o con el don't o con el doesn't. En este caso con doesn't porque estamos hablando de ella. Entonces, si van viendo más o menos el uso de cuándo utilizar presente continuo y cuándo utilizar presente simple. Sí, señor profe, muchísimas gracias por aclararme esa duda que tenía. Ok, very good. Entonces, normalmente en la conversación que yo tengo al final, con las que yo empiezo a decirles al final, bueno, yo les pregunto, digamos, are you working? No, are you, otro verbo, are you, no sé, dígame un verbo que no hemos utilizado ahorita. Bueno, no hemos utilizado jog, que es trotar. Como es consonante, vocal, consonante. Are you jogging?
No. In this moment. ¿Estás trotando en este momento? Entonces yo les pregunto, ¿Are you jogging in this moment? So me dicen, yes, I am jogging. When in this moment. Or no, I am not jogging. Les pregunto, do you jog in the mornings? Vea, ¿estás trotando en este momento aquí? ¿Tú trotas en la mañana? So me dicen, yes, I jog in the morning. Or no, I don't jog in the morning. ¿Estás trotando en este momento? Tú trotas en este momento. Entonces, eso es fundamental. ¿Para qué? Porque hay varias, voy a hacer varios ejemplos de unas de las preguntas que les puede aparecer ahí en la evaluación. Okay, I'm going to tell you about some questions that are going to appear in the final test. So you have a sentence, a question, and you have to complete with some words. For example, it says ta 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 you ta 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 and it says so. What is the correct? What is the right answer? Algo así va a ser, muchas preguntas van a ser así, en este formato, en el cual yo les doy una pregunta o una oración y ustedes tienen que completarla. ¿Cuál de esas serían? ¿Cuál utilizarían? Presente continuo, presente simple, véanla bien. Sería, are you working on weekends? Ok, listo, me dijeron are you working, ¿qué más? Do you working? Do you working, ¿qué más? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Identificar si estamos hablando en presente continuo o presente simple. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? Si la oración llevara el now, el in the moment, el at the moment, las expresiones de decir de ahora, o en este momento, o en el momento, tiene que ir con ing y con el verbo to be. Pero como no lo lleva, aquí no nos está diciendo que si estamos haciendo una actividad ahora o en este momento, sino algo rutinario, los fines de semana. ¿Qué quiere decir? Que ya no va con ing. Ya descartamos las que están de ing. Entonces, ¿cuál sería? Are work. Our work. Sure. ¿Seguros? 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 Recuerden una cosa. Teacher, ¿no sería do you work? Exacto. Recuerden una cosa. Si vamos a preguntar con el are o con el is, el siguiente verbo tiene que ir con ing. Por ejemplo, are you working? ¿Estás trabajando? O preguntamos do you work? ¿Tú trabajas? En este caso, como estamos hablando de presente simple, entonces nos vamos aquí a la tabla de las preguntas. Preguntas. Entonces, si no es presente continuo, es presente simple. Entonces tiene que ir con el do o con el das, en este caso va con el do, y el verbo tiene que ir normal, ¿cierto? Entonces sería do you work? Do you work? Ajá. Exacto, ¿por qué está mal este? Eso está, digamos, súper mal porque sí, tiene que ir así o tiene que ir con el are you working, ¿no? Entonces siempre para que tengan cuidado. Si en vez de on the weekends, aquí dijera now o dijera in this moment, ¿cuál sería la respuesta? Are you working now? Entonces, como ya estamos hablando de presente continuo, tiene que ir con ing el verbo y tiene que preguntar con el verbo to be. Vamos a hacer otro ejemplo. For example,
¿Cuál sería ahí? ¿Cuál de todas esas sería? Is cooking. Ok, is cooking, todos is cooking. Sí, profe, sería eso. Disculpe. Ok, good. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Identificar el tiempo. Dijimos right now, ahora mismo. Entonces, si hicimos ahora mismo, es presente continuo, ¿no? Para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Es decir, que el verbo tiene que ir con el ing y tiene que ir con el verbo to be, al igual que acá. En este caso, estamos hablando de ella, de she, va con is, ¿cierto? Is your mom cooking? ¿Listo? Van a haber varias preguntas así de ese tipo. Va a haber un texto, hay una parte en la que hay una imagen en la cual hay un texto y en el texto les va apareciendo, digamos, dice por ejemplo, my mom, y aquí les aparece, digamos, y nos toca elegir entre is waking up o wakes up. ¿Cuál sería? Teacher, my mom wake up at 7 a.m. Ok, todos, wakes up. ¿Ya? Ok. Hay que sacarlo por contexto. No siempre va a aparecer este right now, el everyday, muchas veces, pero no siempre. Debemos sacarlo por contexto. Recuerden que el presente simple es las cosas que hacemos rutinariamente. Es decir, mi mamá se despierta a las 7, algo que hace rutinariamente. ¿Sí? Entonces sería esta de acá. Después dice, por ejemplo, my brother. Y aquí dice is working. Y aquí dice works. ¿Cuál sería ahí? Is working o works. Is working. Porque nos dijo que ahora, ¿cierto? Como está diciendo ahora, Sí, tiene que que va ir. ahí. Ajá, estamos hablando de presente continuo. Es decir, ing o no ing. ¿Listo? Actually, I'm going to show you some questions that are going to appear in the final test. For example, your level 2 final test. All right. I'm going to show you the two first questions. I'm going to be good with you. So look at, for example, the first question is this one. Una pregunta que les va a aparecer es así. Bueno, ya la voy a modificar un poco, pero bueno, es así, digamos, esta es la primera pregunta que yo siempre pongo en el parcial final. Véanla bien, detállenla. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Vamos a llamando. What do you think is the right answer? Veanla bien, vean bien el sujeto. So, what is the answer? ¿Cuál elegirían ustedes? The first, the second, the third, or the fourth? Guys, ¿cuál elegirían ustedes acá? Espérenme. Primera. Yo la primera. Tú dices la primera, listo. ¿Qué más? Do your father or mom live in Barbosa? ¿Todos? ¿La primera? ¿O hay otra opción de respuesta?
Sí, la primera. Teacher sería does you and mom does, sería does, porque está, no. ¿Cuál crees? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que identificar? Primero que todo estamos hablando, bueno, aquí está fácil porque ya sabemos que está hablando presente simple. No sería does lives, la última, porque es ellos, como ellos, Exactamente, claro. exacto. Entonces, estamos hablando de tu papá y de tu mamá. Hay muchos que ponen esta de acá. Does your mom that live? Si estuviera hablando de solo tu mamá, de solo tu papá o solo tu mamá, sí sería does. Pero como estamos hablando de tu papá y de tu mamá, ya sería con ellos. Recuerden que para ellos ya se pregunta con do. Cuando hay varias personas, bueno, se pregunta con do. Entonces sería esta de acá, ¿no? Do your dad and mom live in Barbosa? Si la pregunta fuera solo así, ¿cuál sería? La última. Ok, la última. Pero hay un pequeño error en esa. ¿Qué es? Sí, qué pena, profe, no la S. Exacto, La tercera. exacto, la tercera. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, tomarse el tiempo para analizarlas, porque en esta pregunta siempre hay como errores comunes. Estamos hablando de tu papá, estamos hablando de él, entonces preguntamos con das, ¿cierto? Y como estamos preguntando, el verbo va normal, no lleva la S en afirmaciones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a mostrar la segunda. Ok, this Profe, one. perdón, profe, perdón, no me quedó claro cuál era la que iba en primero. Ah, ok, mira. Primero que todo, presente simple, ¿cierto? Sí. Estamos hablando en presente simple y estamos preguntando. Entonces, mira la tablita aquí, presente simple. Estamos preguntando. No estamos hablando ni de ella ni él, sino estamos hablando de ellos. Estamos hablando de tu papá y de tu mamá. Entonces, va con do y el verbo va normal, ¿cierto? Entonces, vendría siendo esta. Va con do y el verbo va normal. Empiecen a descartar. Pues, por ejemplo, aquí va con do también, pero lleva la S. No, pero en preguntas nunca lleva la S. Das, pero no estamos hablando de ella ni de él, sino de varios. Das tampoco. Ah, bueno, entonces sería, pum, sería esta de acá. Digo, perdón, esta de acá. ¿Sí? Gracias, profe, ya me quedó claro. Okay, you're welcome. Now, for example, this one. Look at this. Many people think that work only means trabajar, but work also means funcionar. Mucha gente solo piensa que el work significa trabajar, pero work también significa funcionar. Es decir, yo puedo decir, mi celular está funcionando muy bien. My cell phone is working very well. No quiere decir mi celular está trabajando, sino está funcionando. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál creen que sería ahí la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? Perdón. Profe, estaría bien si es does working. That's working. Vamos a empezar a descartar por eso. Bueno, primero que todo, si es en presente simple, solo hay dos opciones de pregunta. Una, si es en presente, tiene que ir el do o el das o el verbo normal. No puede ser con el ing. Si el verbo lleva el ing, tiene que llevar el verbo to be, o sea, el are, el is o el are. Siempre tengan en cuenta eso. Nunca puede ir el das y el verbo con ing, no. Entonces, teniendo en cuenta eso. Entonces, is your car working? Ok, is your car working? ¿Todos? ¿Is your car working? Yes. Exacto, entonces vamos a empezar a descartar. Entonces tenemos das, puede empezar con das porque estamos hablando de tu carro, o sea, de it, puede empezar con das. Pero en preguntas nunca lleva el verbo la S, entonces está mal. Das working, no existe ese tipo de preguntas. Si es con das, tiene que ir el verbo normal. O si es con are, con is working. Is work. Está tu carro, trabaja. Si estuviera así, is your car working, sí estaría bien. Entonces sería exacto. Is your car working? ¿Está tu carro trabajando? Si hubiera, por ejemplo, is work. Si esta no llevara la S, también estaría bien. Estas dos estarían perfectas. Estas dos, perdón. ¿Qué sería? ¿Está tu carro trabajando o tu carro funcionando? ¿Está tu carro funcionando? O acá tu carro funciona. Aquí está en presente.
ya que está en presente continuo. Pero como lleva la S está mal. Entonces, ¿sí vieron por qué sería esta? Es para que, como digo, siempre analicen primero el tiempo. Vamos a mostrarles la última. Uy, pero creo... No, esa es la otra, no se la muestro todavía porque todavía no hemos visto esa parte. Ok, les decía, esperen, me voy a quitar... Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Para ver. Es trampa, profe, deje las respuestas. Eso me pasó una vez, me tocó cambiar todas las preguntas porque empecé a mostrarlas así, pues se veían todas. Espérame. A ver, Kevin's father works in the bank. Ah, la ventaja es que la estamos viendo por medio de las gafas. Ah, que va. Kevin's father is working with... Aunque sí, así se nota todas esas gafas, pero no. Okay, he reads a newspaper. He reads a newspaper. Ah, ok. At the moment. Listo. Entonces, una pregunta parecida va a ser algo así. So, for example, maybe this one. Okay. Let's say Kevin's mother okay. Ok, aquí hay dos preguntas. ¿Cuál creen que sería? Pero, listo. ¿Cuál creen que sería en esta y en esta? Espérenme un segundito. Perdón, muchachos. Listo, muchachos. Ahora sí. ¿Cuál creen que sería acá? Madre de Kevin trabaja compañía. Entonces sería work, eats, in company from that Monday to Friday. My mom is ok, ahora sí. No importa. ¿Cuál sería ahí? Bueno, la primera vendría siendo work. La segunda vendría siendo my mom. Vendría siendo la segunda. Is watching. Is watching. Sí. Teacher, yo lo veo así, perdón. A ver, dale, listo. Dice, yo pienso que sería Kevin's mother or is working in a company from Monday to Friday. At the moment, my mom washing the clothes. En la primera sería la primera porque si fuera is working estaría hablando de en el momento específico, pero sería work porque está hablando de los días en los que labora. Exactamente. ¿Qué es lo que debemos ver en ese texto que les va a aparecer? Debemos estar muy pendientes con la puntuación. Acá acaba esta frase.
acá esa frase. Entonces dice que la mamá de Kevin trabaja o está trabajando en una compañía de lunes a viernes. Entonces recuerden, debemos identificar el tiempo. No está diciendo que en este momento, porque este at the moment ya es para la otra oración. Aquí nos está diciendo que trabaja de lunes a viernes. Entonces ya no sería presente continuo, sino sería presente simple, ¿no? Y en la segunda sería is Exacto. watching, Is por lo watching. que está hablando en este momento. Ajá, exactamente. Entonces acá dice, at the moment, en el momento, mi mamá lava, washes the clothes. Perdón, is washing the clothes. Está lavando la ropa porque nos está diciendo que en este momento. Entonces, eso es lo que deben tener ustedes en cuenta digamos, en este tipo de textos que les va a aparecer. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Aquí ya acabó la oración, aquí no estamos hablando en este momento, sino que de lunes a viernes. Vendría siendo presente simple. Aquí se está diciendo que en este momento. Entonces, sería wash. ¿Listo? Bueno, igual nos quedan todavía 2 semanas como para, obviamente, perfeccionar bien este tema cuando lo veamos con el WH question. Vamos a seguir haciendo ejemplos, pero bueno, hasta el momento no sé si quede claro, todavía hay dudas de cuándo utilizar el presente simple y el presente continuo, como para tenerlo en cuenta para la siguiente clase. Muchas dudas, profe, la verdad. Por mí sí. Ok, vale, no hay problema. Gloria dice que tiene varias Yo las dudas. voy aclarando, yo las voy aclarando, profe. Ya lo entiendo un poquito mejor. Ok, Ángela dice que lo entiende un poco mejor. Vamos, espera, ya, por último, vamos a hacer una cosa. Gloria, pregúntame, Yes, sí. pregúntame, ¿estás jugando fútbol ahora? ¿Estás jugando fútbol ahora? ¿Cómo me preguntarías eso? ¿Estás tú jugando fútbol ahora? Are you Are you playing playing? soccer ¿Mm? now? ¿Por qué elegiste utilizar el presente continuo? ¿Por qué utilizaste el ing y el are you? Es que es ahí donde está mi confusión, profe. Yo siempre me he confundido ahí. Ok, la frase está perfecta. Porque yo te dije que me preguntaras que si estás tú jugando fútbol ahora, siempre que haya expresiones de ahora o siempre que te diga jugando, viviendo, ando endo, siempre métete esto lo del ando endo, tiene que ir con el ing y tiene que ir con el verbo to be. Ahora si te pregunto, pregúntame, ¿tú, ¿tú qué? ¿Tú corres en las mañanas? ¿Cómo sería? ¿Tú corres en las mañanas? ¿Cómo sería esa pregunta? Are you? No. Do you? Ujú. Do you correr es running? Run. Runs in the morning? Perfecto. Mira, ahí me la hiciste bien. ¿Por qué no pusiste el ing? Porque no me está dando un tiempo, no me está pidiendo un tiempo, ¿no? Sino, o sea, ¿cómo se dice? O sea, sí, digamos, aquí no te estoy diciendo que me preguntes, ¿estás corriendo? Si te preguntara que me dijeras, ¿estás corriendo? Sería, ¿Are you running? Pero te estoy preguntando que me digas, ¿tú corres? Cuando el verbo suene, corres, miras, vives. O sea, el verbo normal no suene corriendo, jugando, no tiene que ir con el ing. ¿Sí? Ahora pregúntame, ¿está tu hermana viviendo en Vélez? ¿Cómo sería esa? ¿Está tu hermana viviendo en Vélez? Is she? Ah, o no, vamos, is your sister? Oh, I'm sorry. Is your sister live? Oh, no, living Ah, living in Vélez. in Vélez. ¿Por qué utilizaste el presente continuo, o sea, con el ing? Porque usted me dijo viviendo, que se está viviendo. Exactamente, viviendo. Ahora pregúntame, tu hermana qué? Otro verbo que no hemos utilizado ahorita. ¿Tu hermana ve televisión en las mañanas? Ahí preguntaría como, do you sister? Ajá, pero No, no, that, das, exacto, diría con el das porque estamos, exacto, das. does your sister. Ujú. I'm sorry, ¿qué me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo? Que no Ve recuerdo la. televisión, ve televisión en la noche. Does your sister watch Watch. TV? Ujú.
at the At moment. night. ¿Por qué, And at night? ¿Por qué utilizaste el presente simple acá? porque usted me dijo que si estaba viendo. No, que si ve. ¿no? Exactamente. Eso que me acabas de explicar es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando vayas a utilizar o el presente simple o el presente continuo. Nada más. Hasta el momento eso está perfecto. Ya tú sabes cómo preguntarme en presente continuo y presente simple, qué es lo que más se les dificulta a las personas. Ya la otra semana estaremos haciendo, digamos, más ejemplos con el texto, como les dije, con el texto, cómo utilizarlo, digamos, en oraciones. Pero esto es lo más difícil, entre comillas, que tiene la gente. Entonces ya tú identificaste que cuando sea viviendo, ver, ya va con este tiempo. Eso es lo que quería que quedara claro. Bien, that was good, Gloria. Very good. Pero si viste Gracias, ya profesor. cuando utilizar, digamos, presente simple y presente continuo, si ya la vas como cogiendo un poco. Sí, señor, ya mejor. Ok, como por eso les decía que siempre esa transición cuando vemos presente simple y presente continuo es cuando más se les dificulta un poco a la gente. Después de que ustedes ya aprendan a diferenciar esos dos tiempos, cuando veamos el futuro, el pasado, ya eso va a ser súper fácil. Entonces, por eso también la otra semana estaremos trabajando en esos dos y con las WH question para preguntar qué haces en tu tiempo libre, por qué vives en Vélez, bueno, todo ese tipo de preguntas y para que les quede más claro. Listo, muchachos. Eso sería todo entonces por hoy. So remember that tomorrow we don't have class. So tomorrow we see you next week. See you on Monday, okay? So that's all for today. Bye bye. Have a good afternoon. Thanks, teacher. teacher. You're welcome. See you See you. see you Monday. See you Bye bye, Monday. teacher.